por la presentación. Bien, y en primer lugar, sobre todo, agradezco también al comité organizador su acogida y permitirme estar aquí hoy presentando esta comunicación en la que vengo a hablaros sobre la medida de Eurípides y la relación, sobre todo, con este rito de expulsión del miasma, ¿no?, que existía en Grecia. Bien, la tragedia griega, como saben, y eso se ha repetido también aquí ayer en la conferencia de la profesora Elsa Rodríguez Cidre, la tragedia griega trataba temas extraídos del mito tradicional que reflexionaban sobre los ideales y los valores que preocupaban al conjunto de la polis. En medio de esta reflexión juega un papel importante los elementos religiosos y rituales que constantemente se dramatizaban y se ponían en relación con el presente religioso y cultural de los griegos. La tragedia y el ritual tienen, por tanto, muchos puntos en común, no solo por la misma ceremonia religiosa que festejaba la reintegración de la divinidad en el espacio de la polis, del dios Dionisio, sino también por las constantes evocaciones de actos rituales y de elementos religiosos que se adaptaban mediante el lenguaje trágico y la actuación de los personajes y se recreaban en el escenario, ¿no? Entonces, estamos ante unas evocaciones a realidades culturales y rituales propias de los griegos que se reinterpretaban y se recreaban. Y así estamos hablando sobre todo ante una tragedia ritualizada, como tienen ustedes en la pantalla, ¿no? Se dramatizan contextos rituales que vinculan propiamente el pasado mítico con el presente ritual y lo recrean y lo reinterpretan. Así, ejemplos de ello son las constantes alusiones a rituales concretos que se adaptan en función del contexto dramático, ¿no?, creando efectos diferentes. Se ha hablado también de transgresiones rituales o incluso perversiones rituales que recrean y crean determinados efectos, ¿no? Y así encontramos infinidad de alusiones a los sacrificios, a los oráculos, a los ritos nupciales, a las súplicas. Y estas evocaciones rituales consisten sobre todo en evocaciones o reinterpretaciones de los códigos rituales y los protocolos rituales que se encuentran en ciertos momentos transgredidos o incluso reelaborados en función del contexto. Así, un ejemplo claro lo encontramos en el sacrificio ritualizado de los casos de Agamenón, ¿no?, en el que, Clitemnestra invita a Casandra a participar del agua lustral, la amante de Agamenón es comparada con la oveja colocada en el centro del altar, se utiliza el virtuosfazzo, que propiamente recrea en la mente del espectador la imagen del degüello del animal con el gesto protocolario correcto, ¿no?, de manera que hay una serie de elementos que evocan una realidad ritual que se interpretan y transgreden unos códigos rituales. Lo mismo pasa con la evocación de la expulsión del miasma, por ejemplo, en Edipo Rey, ¿no?, en el cual se anuncia, se proyecta hacia el futuro que debe encontrarse aquella persona que ha derramado la sangre y debe ser expulsada con el fin de purificar la comunidad que se encuentra en medio de una pestilencia, de manera que son simplemente ejemplos de esta evocación o de esta recreación de códigos rituales que se transgreden o que se reinterpretan. Y así, por centrar un poco el tema en la medida de Eurípides, esta tragedia se encuentra ritualizada desde el comienzo, en el que nos comenta la nodriza, ¿no?, y Medea, la desdichada, objeto de ultraje, llama ritos los juramentos, que es el elemento sagrado que se ritualiza en este contexto, invoca a la diestra dada, la mayor prueba de fidelidad, y pone a los dioses por testigo del pago que recibe de Jasón, ¿no?, con un verbo propiamente ritualizado, que es anakalei, ¿no?, que invoca precisamente, es la idea de llamar hacia arriba, ¿no?, invocar a la diestra, la confianza de unos juramentos que se han transgredido. Y como se ha transgredido un acto sagrado, un acto de fidelidad propiamente sagrado, eso debe ser reparado, ¿no? Y esa es la razón por la cual Medea intenta aludir a esa reparación de la injusticia y del ultraje del que se ha visto víctima. Bien, y posteriormente también dice lo mismo cuando dice Medea: tú tienes aquí una ciudad, oponiendo los personajes de Jasón y Medea, una casa paterna, una vida cómoda y compañía de tus amigos, refiriéndose a Jasón. Y en este caso lo opone a su propio personaje. Yo, en cambio, sola y sin patria, recibo los ultrajes de un hombre que me ha arrebatado como botín de una tierra extranjera. Utiliza verbo como hibrizomai, apolis, que es lo contrario de la polis, ¿no?, con una transgresión propiamente de lo que ya
ella esperaría o de lo que ella debería. Y es a causa de esta transgresión que Medea quiere reparar la injusticia que se ha cometido contra su persona, ¿no? Y lo repara precisamente planificando el asesinato de sus propios hijos, matando a Glauce, como ustedes saben, ¿no? Que tendrá también las consecuencias de que también morirá Creonte, ¿no? Entonces morirán 3 personajes. Y este acto de asesinato, que implica un derramamiento de sangre, conllevará posteriormente también el exilio de Medea, tras el asesinato de sus hijos y el ritual de purificación en Corinto, ¿no? Esto se ha comparado en un artículo de Mogó de 1996 con el chivo expiatorio, el famoso Farmakos, ¿no? Mogó nos afirma que Medea tiene unos rasgos en común con el Farmakos. El Farmakos era una persona escogida de la más baja, de los estatus más bajos de la sociedad, que era apedreado, era flagelado, era expulsado porque encarnaba los males de esa sociedad, ¿no? Dice que Medea, en comparación con el Farmakos, es una hechicera especialista en fármaca, que realiza pócimas que tienen un cierto efecto ambiguo, puesto que pueden servir para curar como remedio o también pueden servir para matar, ¿no? Como un veneno. Medea tiene un aspecto terrorífico y es un ser odiado finalmente por la sociedad, pero especialmente por Jasón y Creonte, que quieren expulsarla del país, ¿no? La invocan con términos como misos, excisteginai, etc. No obstante, hay algunas diferencias que encontramos entre Medea y el Farmakos. Medea, como dicen muchos artículos, es culpable de sus actos. En cambio, el Farmakos pertenece a una categoría culpabilizada. Es un ser inocente. Es un ser que encarna los males de la sociedad y que es como encarna esos males es expulsado. Y Medea se trata de una reina, como no podía ser de otra manera, estamos en tragedia con personajes solemnes, ¿no? Y en cambio el Farmakos es alguien de la más baja sociedad, ¿no? Que es expulsado y encarna estos males. Por tanto, podríamos estar hablando de que se recuerda simplemente, al margen de que pueda haber ciertos recuerdos de este ritual del Farmakos, del rito de expulsión del miasma. El miasma no es propiamente un Farmakos, ¿no? Farmakos es un chivo expiatorio y miasma implica un derramamiento de sangre, alguien que ha sido manchado, mancillado y que por tanto impurifica, ¿no? O contamina su persona y por tanto es exiliado, ¿no? O contamina también una comunidad. Es el caso, por ejemplo, de Edipo-Rey, ¿no? Con el fin de purificar esa sociedad que se ha visto contaminada, ¿no? Y entonces un miasma implica propiamente un derramamiento de sangre. Este miasma, este derramamiento de sangre que acaba o que termina con el exilio de la protagonista, se encuentra ritualizado o proyectado a lo largo de toda la tragedia, dramatizado según el contexto, ¿no? Y así, por ejemplo, en estos ejemplos que tenemos, encontramos el famoso monólogo de Medea, en que Medea extrapola su condición como mujer al del resto de mujeres que se encuentran en su misma situación. Y el monólogo concluye afirmando que cuando es víctima de una injusticia contra su lecho, refiriéndose a las mujeres, no hay otra mente más asesina. Y le compara a la mujer mediante el epíteto miaifonotera, no miaifonos, que lleva implícito en su misma etimología el miasma y el fonos, ¿no? El asesinato provocado mediante el derramamiento de sangre, ¿no? Que convierte a la mujer en una persona mancillada, en una asesina, ¿no? Este epíteto, si lo comparamos con los contextos en los que aparece, en Homero, en la épica, aparece asociado al dios de la guerra, a Ares, puesto que es el dios que conlleva el asesinato, la muerte en la batalla, y en tragedia, en muchos contextos, aparece asociado con las personas que han cometido un derramamiento de sangre a causa de la muerte, del asesinato, ¿no? Y así aparecen Andrómaca, Miaifonos, Misos, ¿no? En relación con el Misos, con la abominación que ha cometido un asesinato, e incluso en la misma Medea, hacia el final de la tragedia, en un momento en el que Jasón interpela a Medea con estos vocativos aisjoropoieka y tecnon miaifone, ¿no? Que quieren decir desvergonzada y asesina de hijos, ¿no? En este momento el epíteto miaifonos, que en un primer momento servía para extrapolar la condición de Medea al resto de las mujeres, ahora se concreta en el personaje de Medea, que ha cometido el asesinato, ¿no? Y que es propiamente la asesina de los hijos, la que ha derramado la sangre de los hijos y que partirá al exilio.
Bien, encontramos dramatizado o proyectado hacia el exilio de Medea y a estos aspectos que conectan el mito con el ritual en varios momentos de la tragedia. Uno de ellos es el diálogo que mantienen Creonte y Medea, en el que Creonte se decide expulsar a Medea y le dice: no regresaré a casa antes de haberte expulsado fuera de los límites de esta tierra. El personaje necesita dejar de manera explícita y clara que se trata de una expulsión no solo fuera de la tierra, sino fuera de sus límites, no de los límites que separan la comunidad, ¿no? Y que mantienen al margen esta impureza que debe ser expulsada, puesto que en este momento no ha cometido todavía el asesinato, pero Creonte sabe que Medea va a planificar o puede planificar algo debido a sus artes, ¿no? Y puede convertirse en una impureza, ¿no? Y quiere expulsarla fuera de los límites de esa comunidad que puede contaminar. Lo mismo dice Creonte posteriormente: vete, insensata, y apártame de mis pesares, con un verbo apalaxon, ¿no? Con prefijos como apo, exo, ex, son frecuentes con esta idea de expulsar a la persona, que se convierte en el origen de todos los males o de todas las desgracias, como sería Medea, ¿no? Y la quiere apartar de sus propios desgracias, de sus propios males, de sus propios pesares. Luego también se planifica en un momento en que todos estos códigos rituales que aparecen en esta expulsión, en un momento en que Medea planifica el asesinato de Creonte y Glauce, en el que dice: lo mejor es seguir la vía recta por la que somos especialmente expertos por naturaleza, matarnos con mis venenos. Y aparece el término farmacois, con un sentido claro de veneno. Pues bien, ya están muertos. ¿Qué ciudad me acogerá? ¿Qué huésped, ofreciéndome su tierra como refugio y su casa como garantía, protegerá mi persona? Y aquí veremos una serie de pasajes en las que en el pensamiento de Medea se conecta la idea de que va a asesinar, va a matar a sus enemigos, y a continuación, como es la consecuencia lógica de ese asesinato, va a partir al exilio, ¿no? En este momento se cuestiona sobre la hospitalidad que le acogerán en una ciudad, ¿no? Era frecuente, y así pasa también, por ejemplo, en el caso de Edipo, ¿no? Que la persona mancillada se expulsara de la comunidad a causa de esta mancilla que ha proferido, y posteriormente solicita hospitalidad con esta famosa súplica de asilía, ¿no? Que pasa en algunos casos de súplica de hospitalidad, con el fin de una comunidad que debe acogerla para ser reintegrada en la sociedad, ¿no? Y este pensamiento, esta secuencia lógica de los hechos parece estar clara en el pensamiento de Medea. En un momento posterior, en que Medea habla con Egeo, el rey de los atenienses, realiza la súplica propiamente dicha, puesto que la acogerán en suelo de los atenienses, y dice: por este mentón, tus rodillas te ruego y me convierto en suplicante, compadécete de mi desgraciada, no me mires cuando sea desterrada y abandonada, sino acógeme en tu país y en el fuego de tu hogar, que tu deseo de tener hijos se cumpla por voluntad de los dioses. No sabes el hallazgo que has hallado aquí, acabaré con tu esterilidad y haré que puedas engendrar hijos. Y resume todo su párrafo afirmando: estos son los remedios que conozco. Y utiliza el neutro plural fármaca como un resumen de los remedios que va a otorgar al rey, ¿no? En beneficio, el rey utiliza el término haris también, que implica ese intercambio de beneficios en la súplica. El rey, Medea, va a otorgarle unos beneficios al rey, unos remedios de acabar con su esterilidad, que también son remedios para ella misma, al fin y al cabo, ¿no? Suplicando en su nueva comunidad que la va a acoger en esta escena que está fuertemente ritualizada. Continuamos en el momento en que Medea planifica el asesinato de sus hijos, que afirma: después de haber confundido por completo, Singeo, ¿no?, revuelto la casa de Jasón, me marcharé de esta tierra, huyendo del asesinato de mis queridos hijos y soportando la carga de la acción más impía. Y aquí vuelve a conectar la secuencia lógica de este asesinato, que se convierte o que se transfiere en el exilio de la protagonista, en un acto que es clasificado como anosión, ¿no?, que es una
una transgresión de lo que sería hosios, ¿no? Que es el orden religioso esperable en un acto ritual, ¿no? Que se transgrede con ese asesinato que consecuentemente conllevar al exilio de la persona que ha proferido el asesinato, ¿no? Posteriormente, Medea se interpela a sus hijos para que entren en su casa y para realizar el asesinato, en un contexto en el que llama asesinato al cima, ¿no? Que propiamente es un sacrificio, ¿no? Y conecta este asesinato con el sacrificio, les dice: entrad en casa, hijos, a quien no le sea lícito asistir a mi sacrificio, que él se preocupe, mi mano no la aflojaré. Y en este contexto es relevante ya no solo la relación con el sacrificio, que se encuentra pervertido, que se encuentra transgredido, sino también la mano en posición focalizada como el elemento que va a perpetrar el crimen. Aquí hay algo de la comedia de la inocencia de Barker, ¿no? De la mano, que es el elemento hacia el que convergen todas las miradas como elemento simbólico que perpetra el crimen, el asesinato en el sacrificio concebido como un asesinato ritualizado, ¿no? En Corinto, donde estaba este mismo ritual de Medea de purificación por el asesinato de los hijos de Medea, el cuchillo sacrificial, que era quien había cometido el crimen, era enterrado, ¿no? Y era apartado, que era el objeto mancillado, el objeto que había sido en el que se había derramado la sangre, ¿no? Y finalmente asistimos en el momento final en el que Medea instaura o instituye el ritual de purificación de Corinto, ¿no? Por el asesinato de sus propios hijos. Dice: no, por cierto, pues yo los enterraré con mi propia mano. De nuevo, ahora la mano, que era la criminal, se convierte en la purificadora, puesto que va a enterrar en un espacio sagrado a sus hijos y va a purificar el crimen, el asesinato cometido, llevándolos al santuario de la diosa Heraclea, para que ninguno de mis enemigos los ultraje saqueando sus tumbas. Y en esta tierra de Sísifo instituiremos en el futuro una solemne fiesta y ritos expiatorios por este impío asesinato. Y de nuevo ahí utiliza el término phonos, antitude disebus phonu, que llama impío, asesinato, impío que ella misma ha cometido como la criminal, ¿no? Pero al mismo tiempo que intenta purificar con este asesinato, que intenta renovar. Esto es una alusión propiamente a los rituales que había anualmente de purificación en Corinto, en la realidad ritual de los griegos, pero también a la innovación de Eurípides, puesto que, como sabemos, ¿no? La versión mítica más extendida era que los propios corintios habían asesinado a los hijos de Medea y debían purificarlo mediante ritos expiatorios anuales, ¿no? Es Eurípides quien, según muchas versiones, nos afirma que cambia el mito y convierte a Medea en la asesina de sus propios hijos, de manera que esta idea de desacralizar el asesinato que ella misma ha convertido, es un acto de ritualidad, de desacralidad, ¿no? Que extrapola la acción y lo conecta con la realidad cultural de los griegos, ¿no? Haciendo alusión también a la novedad de Eurípides y a la versión que se rememora propiamente en el ritual real. Según ven ustedes en pantalla, había 4 versiones diferentes del asesinato de los hijos, ¿no? Las 2 que más nos interesan son estas 2, ¿no? Probablemente Eurípides cambiara la versión, o bien por cuestiones políticas, o bien hay diferentes cuestiones por esto, ¿no? Que anuncian este cambio. Pero en cualquier caso, esta alusión hace referencia al ritual real transformado en el mito, ¿no? Proyectado hacia el futuro. Y finalmente, en el momento final, tras esta institución, se asiste al momento en el que se produce la expulsión de la persona que ha cometido el asesinato, ¿no? Y Jasón le comenta: ojalá te destruya la erinia de tus hijos y la justicia vengadora del asesinato. Y dice Medea: ¿qué dios o divinidad te escuchará a ti? Y perjuro y engañador de huéspedes, haya y mancillada, infanticida, y utiliza términos como misará, kai paidoletor, ¿no? Paidoletor de Ollimi, ¿no? Asesina de hijos, y misaros tiene esa misma etimología del misos que veíamos antes asociado con el miaifonos, con la persona que ha derramado la sangre, ¿no? Que se convierta en un ser mancillado, impuro, abominable, que va a ser expulsado. Y finalmente, también aludimos a un momento en el que el coro
reflexiona sobre el asesinato que se está produciendo con el asesinato de los hijos, ¿no? Y este asesinato lo llama miasma, ¿no? En el momento en que Medea está perpetrando el crimen, y dice: difíciles son para los mortales las manchas de sangre familiares derramadas sobre la sangre, sobre la tierra, y utiliza el término miasmata, ¿no? Dolores proporcionales que caen a sus casas procedentes de los hijos, ¿no? Quien ha derramado la sangre debe sufrir dolores proporcionales a su crimen, ¿no? Medea produce el asesinato, ¿no? Y finalmente es exiliada, pero la expulsión y la purificación final no llega propiamente con la institución del ritual anual de Corinto y con la expulsión de aquella persona que ha derramado la sangre, ¿no? Pero no es castigada por su crimen, de manera que parece que se expulsa, se autoexpulsa, instituye el ritual de Corinto y finalmente aporta ese intento de purificación de la comunidad, recordando, rememorando en el espectador un ritual real y reelaborado. Como conclusión, el ritual de expulsión del miasma es constantemente, o parece que está constantemente dramatizado y reelaborado en la tragedia. Bueno, se recuerda, se proyecta hacia el futuro que Medea va a ser expulsada, va a cometer el asesinato, el crimen, con una serie de términos también que conectan esta expulsión, ¿no? Y anticipa de algún modo el final de la obra, ¿no? El exilio de la persona que ha cometido el crimen. Este motivo, con sus distintos, ya digo, códigos rituales o momentos ritualizables, ¿no? que se pueden reinterpretar en la tragedia, es reiterado en contextos diferentes, ¿no? La misma Medea es calificada con términos como miaifonos, que se conecta, como habíamos visto, con la condición extrapolada de la mujer que se convierte en criminal y asesina porque la han ultrajado en el matrimonio, con términos como misos, misará. El asesinato perpetrado es calificado como miasma. Y la conexión entre el derramamiento de sangre y el exilio de la asesina, que anticipa la huida final de Medea en esta secuencia lógica que en el pensamiento se implica un derramamiento de sangre, un asesinato que conlleva posteriormente el exilio de la persona que ha asesinado. Y finalmente se recrea fundamentalmente con este contexto, con este pasaje que es el más debatido y más conocido, en el que se instala el culto en Corinto, ¿no? Que tiende a purificar el crimen cometido, porque se rememora el crimen cometido por los corintios, que es la versión diferente, que es de la que nos da Eurípides. Medea es al mismo tiempo la criminal y la purificadora, que escapa finalmente a las consecuencias de su crimen. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Voy a darle esto.